Una de las noticias más llamativas de las últimas horas la trae hoy el diario The New York Times, que da cuenta de lo que está ocurriendo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Hay que recordar que el pasado 17 de diciembre, de forma simultánea, aquí en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y en La Habana, el líder cubano, Raúl Castro, anunciaron que iban a comenzar conversaciones para restablecer las relaciones diplomáticas rotas el 3 de enero de 1961 por el presidente estadounidense Dwight Eisenhower, después de que Fidel Castro, el líder de la Revolución Cubana, le pidiera que redujera el número de trabajadores de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, porque decía Fidel Castro había unas tareas de espionaje. Muy bien, después de que hubo el anuncio entre Obama y Raúl Castro, comenzó un diálogo entre Washington y La Habana, y hoy, justamente hoy, aquí en esta ciudad, en Washington, vuelven a conversar. Dice el diario The New York Times que ya está a punto de anunciarse una fecha para que Cuba pueda abrir una embajada en Washington y Estados Unidos pueda abrir una embajada en La Habana. Incluso se han logrado superar algunos escollos. Por ejemplo, los cubanos que han trabajado en Estados Unidos, y desde 1977 hay lo que se llama una sección de intereses de cada país en el otro, a los cubanos ya les han abierto un pequeño banco en la Florida, una cuenta corriente, el banco Stonegate en la Florida. Y los estadounidenses están pidiendo que sus trabajadores de la sección de intereses en La Habana puedan por lo menos conversar con los cubanos en las calles. Pero falta otro paso esencial, y parece que se va a producir la semana entrante, y es que Estados Unidos retire a Cuba de la lista de estados que patrocinan y apoyan y promueven el terrorismo elaborada por el Departamento de Estado. Ya Obama lo pidió, el Congreso está haciendo también los trámites del caso. La pregunta es, ¿se está tan cerca de ese restablecimiento de relaciones diplomáticas? Sí, yo creo que sí, Juan Carlos. Yo creo que las estrellas están alineadas. El que se haya realizado esta cuarta ronda de negociaciones justamente este día, creo que tiene que ver con el hecho de que mañana se vence el último día de sesiones ordinarias del Congreso del mes, de tal manera que básicamente no hay posibilidad ya ni teórica casi de que el Congreso establezca una objeción a lo que ya fue el anuncio, la decisión política, la voluntad de la administración Obama de quitar a Cuba de la lista de terroristas. Creo que era uno de los principales elementos, ¿no?, que impedían que se normalizara el tema de las relaciones y que ya se empezara a hablar de embajadas y de embajadores, ¿no? Están en este momento reunidos. Todo parece indicar, con base en la presentación que se hizo por parte de estas negociaciones, por parte de la subsecretaria Jacobson ante el Senado un par de días atrás, que todo viene en la dirección de que los cubanos están listos para dar ese paso. Creo que el diálogo que han dado ha mostrado avances sustantivos, significativos, sistemáticos, de tal manera que se puede dar el anuncio. Eso no quiere decir que no va a haber obstáculos en el camino, ¿no? Y creo que la audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado mostró justamente que va a haber moscas en la sopa, ¿no? Específicamente hay oposición fuerte de los senadores cubanoamericanos, ¿no?, donde obviamente están mostrando su insatisfacción por el hecho de que creen que Cuba no ofreció suficientes concesiones, más allá que la administración Obama ha argumentado que lo está haciendo por interés propio y porque la política que habían seguido, no había tenido ningún resultado positivo en los últimos 50 años. Bueno, tenían que hacer un cambio. Yo creo que en ese sentido, en el fondo del tema del cambio en relaciones, la moneda está en el aire. Si bien aquellos opositores de la política de Obama dicen que, bueno, no hay ninguna garantía de que la apertura se lleve a cambios significativos, porque ya otros países del mundo tienen esa apertura y no han logrado nada. Por otra parte, también es verdad que la administración Obama pues cree que es importante que haya cambios que permitan al menos llegar a algún tipo de bienestar a la isla. Sin embargo, creo que temas importantes como el financiamiento de la embajada puede ser un obstáculo en el Congreso. Ya hay legislación en la Cámara Baja, los senadores están pidiendo un tipo de situación igual. El propio Bob Menéndez dijo que podría haber incluso una especie de boicot para que no se designara un embajador de Estados Unidos en Cuba. Yo creo que evidentemente van a ser temas tácticos que se van a resolver, pero en el fondo del asunto yo creo que estamos en la inminencia de un anuncio histórico. Dori, ¿está haciendo más concesiones a Estados Unidos y las está haciendo que Cuba en este caso? Esa pregunta es interesante. Es que en las últimas dos rondas de conversaciones, y estoy segura que hoy va a ocurrir lo mismo, sabemos muy poco realmente de qué concesiones está haciendo cada parte. Por un lado se entienden los reclamos de los congresistas, sobre todo de los republicanos o de aquellos que tienen origen cubano, porque es cierto que parece que Estados Unidos está cediendo mayor territorio, y quizá en esta primera parte lo notemos menos, porque o estamos hablando de momentos solo del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, pero vamos a ver en el segundo paso después, que es el restablecimiento de las relaciones comerciales, cuando realmente haya que entrar en el debate, el levantamiento del embargo en el Congreso. Ahí sí parece que Estados Unidos está cediendo mayor territorio, o es el que está dando un paso más, el que está
no poniendo todo sobre la mesa de lo que debería el tema de los derechos humanos, por ejemplo, que es lo que yo más echo de menos en estas conversaciones. Pero sí creo que todo va a ocurrir más pronto que tarde, porque el año que viene es año electoral. Yo no creo que Obama quiera perjudicar a su propio partido, pensando sobre todo en el voto cubano-estadounidense en la Florida, haciendo todos los gestos. Se habla de ese viaje del propio presidente de Estados Unidos por primera vez a Cuba en décadas, que posiblemente sea a principios de 2016. Es decir, todos estos cambios, sí se inaugura una embajada en La Habana, yo no descarto que sea el propio secretario de Estado John Kerry el que viaje a La Habana, con lo cual eso también puede ser un momento histórico, pero también puede ser un momento que perjudique al propio Partido Demócrata, y tenemos las elecciones aquí, tenemos las primarias ya a principio de año que viene. Por eso yo creo que todo va a ocurrir más bien en este 2015, se van a acelerar mucho las cosas, o van a tratar de plantear todo el debate, porque si no, se va a llevar ese debate de Cuba al territorio electoral, y eso ya sí que va a complicar muchísimo las cosas en 2016. Muy bien. Estados Unidos quizás haya dado un paso más grande, pero también tiene menos para perder. Pensemos nomás en el tamaño de la economía de Estados Unidos y el tamaño de Cuba, que según decían en esta mesa es del tamaño de Indiana comparativamente, del estado de Indiana. O sea que yo creo que le corresponde a Estados Unidos dar los pasos grandes como país grande, y realmente los riesgos no son tan significativos. Coincido con Pepe en que va a ser más fácil la apertura de las embajadas que el tener realmente embajadores en ambos países. Si bien desde el punto de vista procedimental, abrir las embajadas, restablecer las relaciones diplomáticas no requiere aprobación del Congreso, y recordemos que no requiere aprobación del Congreso porque no requiere de un aumento de presupuesto. Ya existen en ambas partes secciones de intereses, como usted lo dice, y el nominar y tener ahí un embajador no le toca al presidente pedirle dinero al Congreso, y por eso no tiene que pasar por ahí. Pero la nominación misma de estos embajadores o del embajador de Estados Unidos a Cuba va a ser algo controvertido, y algo que corre el riesgo de convertirse en un argumento para Raúl Castro, decir: esta gente de Estados Unidos no es seria, hemos llegado hasta acá y no han logrado ni siquiera pasar una nominación del embajador por el Senado. Y esto porque en particular, dos senadores, Ted Cruz y Marco Rubio, están en campaña presidencial, y los dos han sido unos vociferantes críticos de lo que está sucediendo con Cuba, y ambos van a querer tener esta publicidad a su favor cuando le pongan palos en la rueda a la nominación del embajador que haga Barack Obama. Hay mucha coincidencia en la gente que conoce bien el Congreso de que él va a esperar antes de hacer ese anuncio, y que restablecerá las relaciones, anunciará el hecho que hay embajadas, y luego pasará el trámite por el Congreso de quién va a ser el próximo embajador, y se especula que que tendría que buscar Obama una persona que esté por encima del bien y del mal, que ningún senador se atreva a poner ningún tipo de oposición. Pero eso va a ser un momento complicado, ese paso por el Senado seguramente lo comentaremos aquí. Y para el embajador, para los cubanos tampoco es fácil, porque realmente la embajada, la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba ha sido acusada de todo, de apoyar a los disidentes, de espiar, de una cantidad de fechorías, y convertir esa embajada en un lugar donde opere la diplomacia va a ser complicado. Una de las cosas que se está conversando esta semana es justamente cómo se van a desplazar los diplomáticos de Estados Unidos en Cuba, y se está tomando por parte del Departamento de Estado ejemplos de otros países autoritarios como Vietnam, como China, donde hay embajadas y donde hay cierto nivel de restricciones y de reglamentos para poder tener una función diplomática que realmente pues, pueda ser operativa. Ahora, en descargo simplemente comentaría que tampoco los diplomáticos cubanos tienen libre movimiento en los Estados Unidos. Básicamente se pueden mover en Washington, si van a salir de unas ciertas millas tienen que pedir permiso, lo mismo en Naciones Unidas. Y solo diría en el tema político electoral, yo creo que hay un cambio generacional importante en Miami, donde estuve viviendo un par de años, y antes ese exilio anticastrista fuerte, ¿no? Que incapaz de flexibilidad, creo que está diluyéndose, y las nuevas generaciones muestran una mayor disposición a un mayor acercamiento con la isla.